Así que Dios les bendiga, hermanos, rica y abundantemente. Saludamos a los de Facebook. Voy a tratar de traer una palabra que ya, como dijo el pastor, soltamos allá en las piedras, pero soltamos solo la primera parte. El domingo que viene es la segunda parte. Hoy tengo un reto bien grande, bajo un montón de oposición, hermanos, porque tuvimos mucha oposición hoy. Pero una vez tú metes el pie con ánimo resuelto, olvídate que las puertas se abren. Y tuvimos hoy, precisamente, Dios nos dio como si fuera una escuelita de lo que iba a ser esto de ahora en adelante. Porque de ahora en adelante tú vas a correr con ánimo resuelto, sin bajar la intensidad. Bendito, teníamos a Josué, prepárate Josué, no te prepares, prepárate Josué, no te... El pobre. Pero nada, estamos aquí. Y yo voy a tratar de traer esto, que es de dos partes, pero en una sola prédica. Vamos a ver cómo lo hacemos. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos. El Espíritu Santo ha estado hablando a la iglesia y los que saben escuchar la voz de su pastor han escuchado lo que el Espíritu ha estado diciendo. Hay un anuncio que conmueve. Algo grande viene. Algo grande viene. Y dice que es, miren, categoría 7, 8, 10. Yo no sé qué categoría usted le va a poner, pero cuando se anuncia que viene un huracán de categoría 7, hay un movimiento bien fuerte y una revolución a prepararse, y hay movimientos en el campamento de arriba y hay movimientos en el campamento de abajo, pero también hay movimientos en el campamento del enemigo. Son tres movimientos que convergen a la vez. Así que, Señor, yo te pido hoy que tú pongas un corazón, Señor, bien enseñable, sencillo, de lo que el Espíritu quiere dar hoy, porque cuando se da un anuncio, Dios da unas instrucciones, pero junto con las instrucciones hay unas instrucciones de advertencia que nos hacen, Señor, ser sabios para no perder lo que Dios está declarando. Entonces, ante anuncios buenos y malos, la gente se prepara y hay mucho ruido, hermano. No son muy alentadores, pero a la vez Dios está anunciando la llegada de algo grande. Viene. Y entonces los que están enfocados, ya me quité los zapatos, los que están enfocados más en lo que Dios está hablando, entonces nos preparamos con expectación para estar en la posición adecuada. Porque te voy a decir, podemos estar bien claros en el anuncio que se está dando. Inclusive, podemos estar con el paraguas esperando que la lluvia llegue y que en la lluvia no caiga, porque no estás posicionado en la posición donde va a caer la lluvia. Estabas aquí con el paraguas, pero la lluvia cayó acá y no cayó donde tú estabas. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. Esta casa y nosotros, Gosén La Piedra, recibimos una palabra que nos hizo clic, nos iluminó. Porque cuando viene una palabra y te despierta, de ahí en adelante tú corres de manera diferente. Si no estás corriendo de manera diferente, es que no te iluminó. Pero los que están iluminados corren de manera diferente y hay una sintonía del cielo, hermano, dando un mismo anuncio que se repite y se repite. Y yo quiero tomar 2 o 3 nada más así a vuelo de pájaro, porque el 11 de octubre se dio un anuncio por la profeta Ben Lin, publicada el 29 de octubre, y dijo lo siguiente: los próximos 2 meses, y ella está hablando en el mes de octubre, quiere decir que en noviembre y diciembre se está dando un término de tiempos. Hasta finales del 2025, dice, van a ser cruciales para ti y para todo el cuerpo de Cristo. Por tanto, enfócate, ayuna y prepárate. Junto con el anuncio, hay un anuncio de advertencia. Te tienes que preparar para lo que el Señor está a punto de hacer. ¿Por qué? Porque no te puedes perder la ventana de gracia
que se está abriendo. Entonces, en línea con eso, otra profeta, Omar Álvarez, dijo, los últimos 3 meses del año serán meses de Obed-Edom, octubre, noviembre y diciembre. Y yo te estoy lanzando esta palabra en noviembre, cuando ya lo que quedan, hermano, es un mes. O sea, se supone que ya tú estés en un jadeo dentro de ti. Eso yo no me lo puedo perder. Esto es como el corredor, hermanos, que cuando el corredor tiene una meta y se le señala una meta, cuando está llegando a la meta, ¿qué hace el corredor? Lo da todo su esfuerzo, ahí. Usted está en ese punto. Si usted está escuchando la palabra de Dios, hay un ultimátum, hermanos. Algo grande viene, pero tú decides. Y a nosotros, el apóstol Tito Cabal nos lo dijo, tienes que ir 7 veces más, porque te tienes que apoderar de ellos. Así que se decía que en los últimos 3 meses del año serán los meses de Obed-Edom. Así como la bendición de Dios transformó la casa de Obed-Edom en 3 meses, también reposará sobre la tuya y traerá cambios poderosos. Lo que para otros fue motivo de muerte, con el arca y la presencia manifestada, para Obed-Edom fue fuente de vida. ¿Ok? Vayan mirando los escenarios contrapuestos. Después, el 12 de octubre, llega la palabra aquí, donde se nos están anunciando que se aproximan nubes, pero te tienes que apoderar, posicionar, no la puedes dejar gravitacional. Es que tienes que ir 7 veces más, aunque no veas nada. Nos están diciendo, activa lo que ya yo di, sean activadores. Pero la más que me impactó fue la que se dio el 18 de octubre en el Muro de los Lamentos, a 300 y pico de personas reunidas en la madrugada en Israel, de diferentes nacionalidades. Allí ocurrió el Dios que dividió los idiomas. Cuando había una unidad malintencionada, ahora se aparece a todos los idiomas que estaban divididos allí y da un anuncio a todos, a cada uno en su mismo idioma. Pero todos lo oyeron igual, en alemán, en francés, en español, en inglés. Dios les dijo el 18 de octubre, aquí abro una puerta dentro de 7 días. Y 7 días caía el 20 y pico, creo que era el 25. Prepárense para entrar y mis escogidos sabrán el camino. ¿Por qué? Porque las ovejas saben escuchar la voz de su pastor. Las ovejas que están apercibidas. Entonces se iba a notar una diferencia del que está oyendo mucho ruido de noticias, hermano, al que está con el síndrome de Simeón y Ana, que desde que escucharon el anuncio se metieron en un ministerio de oración intensa, interrumpida, porque no se quieren perder lo que se anunció. Usted tiene que mirarse en qué posición usted está. Entonces, la puerta está abierta ya. Y yo les estoy hablando en un momento que ya la puerta, hermano, está abierta. Entonces, 2 escenarios contrapuestos. Unos se dan cuenta y entran. Otros lo dejan pasar. Pero aquí nadie lo va a dejar pasar. ¿Verdad que no? Porque la presencia cuando se activa a unos bendice, hermanos, y a otros enjuicia. Así que tú puedes estar bien claro en el anuncio, pero tú no te vas a quedar meramente con el anuncio. Tú vas a activar porque Dios hace distinción. Miren y escuchen lo que dice el profeta Amós 4:7. Dice, yo les retuve la lluvia 3 meses antes de la siega. O sea, quiere decir, ha habido un periodo donde la gloria parece que se fue.
¿Por qué? Porque el pueblo se había apartado de Dios, como las naciones y como está nuestra nación, Puerto Rico. Entonces vino el tiempo de Icabod. ¿Qué era el tiempo de Icabod? El tiempo de Icabod es cuando el arca es quitada del pueblo de Israel, es robada, y entonces la nuera de Elí da a luz un hijo, y en ese momento lo llama Icabod, que Icabod quiere decir que la gloria se perdió. Pero dice Dios ahora, el tiempo de Icabod se acabó. El tiempo de Icabod se acabó. Porque a mí me place ahora hacer llover, y voy a hacer llover por el clamor de los que han estado consternados por lo que ha estado pasando y que están hablando, clamando para que la sequía se acabe. Pero miren lo que dice este pasaje. E hice llover en un pueblo sí y en otro no. Y en una parcela llovía y otra sin lluvia se secaba. Por tanto, hermanos, hubo un escenario de contrapuesto. Y nosotros vamos a ver que siempre que hay un escenario de opresión, pagano, de apostasía, de ideología que oprime, versus un clamor que provoca, va a venir un alivio. ¿Qué es un alivio? Un refrigerio. Y eso es lo que nosotros llamamos un avivamiento. Entonces, si hay un anuncio, el momento se hace sumamente sensitivo, porque estamos en un momento donde tus respuestas y actitudes van a determinar tu entrada, si esa puerta entras o si esa puerta la dejas pasar. Así que yo me di a la tarea, porque me puse a pensar, wow, Señor, ¿cuántas puertas en la historia nosotros hemos perdido? Y le hice una pregunta al Señor, y de ahí en adelante el Señor me empezó a mostrar toda la cronología bíblica y las puertas que se fueron perdiendo. Y yo creo que lo más sabio es que dice que las cosas están escritas para que nos sirvan a nosotros de ejemplo, para no cometer el mismo error. Por tanto, vamos a recorrer las puertas que hay muchas, hermanos, pero pues vamos a hacer un resumen de ellas. Y usted va a estar anotando qué actitud y qué respuesta fue la que hizo que esa puerta se perdiera. Y vamos a empezar por la puerta del Edén, lugar de perfección en todos los sentidos, tanto la creación como la relación de comunión con Dios entre el hombre y Dios. Era perfecto, perfecta armonía entre Dios y el hombre en perfecta armonía con su creación. El hombre caminaba en una revelación tremenda de quién era su creador, nada le faltaba, estaba completamente en total protección de Dios, pero usted y yo sabemos que entonces el malo de la película va a aparecer, porque siempre va a tratar de estorbar que el hombre pierda las entradas que Dios le ha abierto. Entonces, a través de un acto de desobediencia. ¿Por qué ocurrió ese acto de desobediencia? Porque, escucha y anote, porque no se veló sobre lo que Dios dijo. Y se perdieron la entrada. Y no solo ellos, la entrada de toda una humanidad. ¿Qué hizo que se perdiera la puerta? El que Dios dio unas instrucciones y copie, instrucciones específicas de advertencia. Si desobedeces en lo que te advertí, todo entra en corrupción y entra en muerte. Entonces, ese acto rompió la comunión perfecta de Dios, trajo pecado, trajo muerte al mundo. ¿Y qué pasó? Fueron expulsados del lugar perfecto. ¿Por qué? Porque se dieron al engaño de un espejismo. De darle gusto a lo que se mira, porque eso fue lo que le pasó a Eva, y dio oído al engaño que te desvía de las instrucciones de Dios. Y ojo, estamos viviendo en la era del engaño. Así que el primer ataque que Satanás
hizo fue dirigir su ataque contra la palabra de instrucción de Dios. Porque si él consigue confundir acerca de lo que Dios dijo con que Dios te dijo. Si te hace dudar de lo que Dios dijo, sembró la semilla y tiene parcialmente la batalla ganada. Porque te voy a decir algo, con la duda no se habla. La duda se reprende. Con el diablo ni se habla ni se discute. Repréndelo. Y Satanás observó a Adán que él no había hecho un trabajo efectivo de comunicación con Eva con respecto a lo que Dios había dicho de él. Y entonces Satanás vio que Eva estaba vulnerable y él siempre va a escoger el eslabón más débil. Miren, hermano, hagamos buen trabajo de comunicación sobre la generación que surge, sobre nuestros nietos, sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de tomar como presa lo que es más vulnerable. Y si esta transmisión no es efectiva, se abre una brecha generacional. Así que somos responsables. Adán era responsable de lo que se le entregó y no lo cuidó. Ahora, no asumió que aquí fue que perdió la puerta verdaderamente. No asumió la responsabilidad en el asunto y decidió que culpar a otro. Porque ellos en ningún momento lo pidieron perdón. Ellos se sintieron avergonzados y trataron de esconder su desnudez delante de la presencia de Dios, pero ellos no pidieron perdón. Por tanto, no entraron por la puerta de la corrección. Así que, resumimos, se dejaron engañar por sus sentidos, no estuvieron alertas, cayeron por complacencia, por complacer a otro, más que obedecer a Dios. Hello. Porque ante la sugerencia de Eva, Adán tuvo que haber dicho rotundamente y radicalmente no, porque Dios dijo. Así que engañados por sus sentidos, por complacencia, entonces hubo desobediencia, desvío de instrucción, pérdida de puerta abierta. Y de ahí en adelante, hermano, la historia fue una serie de eventos y escenarios donde se corrompe el mundo en su mayoría y siempre se salva un remanente justo que clama y angustia su alma por lo que ven y por lo que se sienten consternados. Por eso nosotros vemos que el mundo desampara a los justos, pero Dios dice, yo no. Entonces nosotros vimos en Ezequiel 9, en el 3 al 4, está otra vez el escenario. Se había perdido, se había separado la nación de los caminos de Dios. Y Dios llama a un varón vestido de lino y le dice, miren lo que dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, yo creo que estoy ya en el 4, y ponles una señal en la frente, ¿a quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que en medio de un desastre, Dios siempre clama, a Dios marca a los que gimen y hace distinción. Entonces vamos a ver ahora cómo Caín también pierde la puerta, porque surgen dos genealogías que se contraponen, dos vías, la de Caín y la de Abel, cuyo sustituto fue Set. El mal está a la puerta, pero está en nosotros dominarlo. Porque el mal es una elección, hermanos. Y Caín y Abel representan dos vertientes que se separan por una actitud de corazón. Por un lado, uno mezquino, dando lo peor para el Señor y abriendo malas actitudes en el corazón que fueron abriendo una brecha al pecado. El otro, solícito a agradar a Dios, rindiéndole el mejor altar con la mejor actitud en el corazón para adorar. Así que Dios honró el altar de Abel, pero despreció el altar de Caín. ¿Y qué pasó?
Caín se le mudó el rostro y se enojó. Entonces Dios se le aparece y le dice calmadamente, porque no se le apareció como fuego consumidor, se le apareció con amor. Y le dijo en Génesis 4:6, Caín, ¿pero por qué tú estás tan enojado? ¿Por qué tú te ves tan decaído? Y en el 7 le soltó una puerta que es clave. Que si nosotros esa puerta la tomamos, evita que nosotros perdamos la otra puerta, la que se está abriendo. Porque el Señor le dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, al acecho, y está ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, Caín, yo te presento la puerta de la corrección, en la que tú te puedes devolver. Pero ¿qué pasó? Que Caín no trabajó su asuntito en el corazón y dejó que lo dominara. Y usted y yo sabemos que un abismo llama a otro abismo cuando las cosas no se trabajan. Por tanto, él no resistió y no venció el mal y cayó en el pecado. ¿Y cuál fue el pecado? Que mató a su hermano Abel. ¿Qué fue lo que lo llevó a él y que no trabajó y que lo hizo perder la puerta? El celo espiritual por ver el favor de Dios en el hermano. Y no lo veía en él. ¿Cuál era la manera correcta? La manera correcta no es que voy a celar a mi hermano. La manera madura es, yo voy a observar qué es lo que está haciendo mi hermano, que está desatando favor y gracia de Dios sobre él y yo no lo tengo. Y entonces yo trataría entonces de aprender de mi hermano. Pero si se coge la puerta de celar espiritual al hermano, pues entonces, ¿qué dice el Señor? Caín perdió la puerta a ser una vía de la generación para Dios. Si hubieses hecho lo correcto, si te hubieses vuelto, él rechazó el temor a Jehová. Él estuvo dispuesto a desafiar a su Creador. ¿Y qué se desató? Escucha bien esto. Ahora vas a ser maldito y serás expulsado de la tierra. ¿Saben que vamos a estar viendo en todo este trayecto? Que siempre que no trabajas algo en tu corazón y te quedas con herida, te quedas con reclamo, a la larga matas a tu hermano o pierdes una entrada a algo glorioso que Dios tenía y la tierra en el lugar donde tú estabas, te vomita. Por eso es que dice, serás vomitado de la tierra. Y hay gente que pierde iglesias, hasta se sienten que la nación en que habitaban los vomita porque no han arreglado un asunto dentro del lugar y entonces el lugar los vomita. Se sienten así como si estuvieran. Entonces, el Señor le decía, ahora serás maldito, serás expulsado de la tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que trabajes se te va a ir por el roto, serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra, porque el pecado nos hace andar como en un vacío, hermano, y donde quiera que entonces se para, cuando no se ha arreglado el asunto, te vas a sentir que no tienes hogar, y entonces Caín lo encontró tan fuerte, wow, pero esto es muy fuerte para mí, me van a matar. Y el Señor le dijo, yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. ¿Por qué? Porque a los justos los marcó para bendecirlo, pero a Caín lo marcó para que vagara como maldición sin presencia. Y la tierra donde él estaba lo vomitó. Son 2 marcas, hermanos, contrapuestas. ¿Por qué Dios no quería que Caín fuera asesinado por los demás? Miren, no hay peor muerte y castigo que deambular sin la presencia de Dios. Entonces, Caín fundó la ciudad de Enoc.
una ciudad de mucho brillo, de mucho esplendor, llena de risas, de placeres, pero la verdad es que era un pozo de amargura, cuyo lema en su corazón es: no necesitamos a Dios. Nosotros podemos vivir una vida totalmente separada de Dios, vivir la vida loca a nuestros gustos, deseos y carnalidad. Cualquier parecido al mundo de hoy, porque el mundo de hoy continúa como la ciudad de Enoc. Así que, ¿por qué? Porque cuando nosotros necesitamos de bebida para alegrarnos, cuando se necesita de sustancias para alegrarnos, cuando se necesita maltratar a la mujer para sentirse más macho, o la mujer ser jezabélica también con el hombre, cuando no se necesita obedecer los pactos del matrimonio, hermano, y vivimos la vida loca, todo eso proviene de la ciudad de Enoc. Entonces nosotros vemos después un bisnieto de Caín que se llamaba Lamec, que dijo: si alguien me hiere y me hace algún daño, sea niño, sea hombre, yo lo mataré. Si el que hiera a Caín será castigado 7 veces, el que me hiera a mí será castigado 70 veces. O sea, que quiere decir que aquella generación, la maldad se multiplicó, hermano. Fíjese que él dijo 70 veces, me vengaré. ¿Y qué dijo el Señor? Perdona a tu hermano 70 veces 7, totalmente contrario. ¿Qué fue lo que pasó en esa generación? Que decidió lo siguiente: miren el distintivo, es más fácil ser peor que mejor, ser igual que diferente. El acomodo trajo una raza humana completamente cauterizada su mente, y cuando la mente está cauterizada no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento no hay restauración, hermano, porque los que me honran serán honrados y los que me desprecian serán despreciados. Entonces, contrario a la línea de Caín, paralelamente está la línea de Set, genealogía por donde iba a correr el plan de Dios. De ahí salió Enoc, el que caminaba con Dios. Se perdió el Edén, pero Enoc aprendió a caminar con Dios. Y miren, hermanos, el problema es que tú y yo tenemos el Edén dentro. Y a veces caminamos más con la ciudad de Enoc. Fíjense que, como dije, todo va a ser contrapuesto. En la línea de Caín hay un hijo que se llama Enoc, y se funda la ciudad de Enoc, que es una ciudad totalmente de mente cauterizada. En la línea de Set hay un Enoc, y en manera contrapuesta, este Enoc caminaba con Dios. Entonces sale Noé, y Noé viene directamente como nieto de Enoc. Imagínense en la transmisión sobre Noé, que había de quién era Dios y la importancia de caminar con él. Y ahí se encontraba Noé en medio de una generación perversa. Entonces, como esa generación era tan perversa, dice la palabra en Génesis 6:3: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él también es carne, pero sus días serán 120 años. Se podría decir que le iba a cortar la edad, pero a mí me da la impresión que era que desde ahí ellos tenían 120 años para que esa generación viviera sobre la faz de la tierra, porque Noé se tardó exactamente 120 años en construir el arca. Así que imagínense que hasta los niños, hermano, eso es lo más que a mí me entristece. Cuando una sociedad está tan cauterizada, a mí lo que me consterna es la generación que surge. Me consterna eso. Y es que cuando lo correcto se vuelve malo y lo malo correcto, entonces te acostumbras a ello. Entonces el Señor dijo: los últimos tiempos de la humanidad estarán como los días de Noé. O sea que tristemente nuestra generación está naciendo en medio de este estilo de vida. Pero entonces Dios busca como una lupa, porque como dije al principio, Dios siempre va a salvar al justo.
y busca quién puede salvar para abrirle la puerta a él y a su familia para la salvación. Y Dios escoge a Noé y su familia. ¿Y qué hace Dios? Le da, volvemos otra vez, instrucciones específicas. Si tú sigues estas instrucciones específicas sin salirte ni a la derecha ni a la izquierda, el resultado es que vas a tener la puerta de la salvación porque seguiste mis instrucciones. Miren, hermanos, y usted, vamos a quitarle lo poético de en el arca de Noé, entran dos, entran. No. Noé construyó en un tiempo que nunca se había llovido. O sea, él no sabía lo que era lluvia. No había sierra, hermana, eléctricas ni tecnología. Y yo vi un muñequito una vez donde el elefante con la trompa le ayudaba a llevar los troncos, no tenía nada donde, o sea, usted imagínese, y encima de eso la parte emocional que tenía que tener Noé cuando iba al pueblo a comprar y todo el mundo se burlaba, viejo loco. El que cree que va a llover, si aquí nunca va a llover. 120 años escuchando una burla y Noé no se quitó de la instrucción. Ni se impacientó, hermanos, de cuán largo fue el periodo. Aprendamos, hermanos. Entonces, cuando llegó la lluvia hizo distinción. Porque a unos los ahogó, pero a otros los elevó, hermano, en una dimensión de altura que jamás habían conocido. Ese arca quedó en el punto más alto, el monte Everest, que significa que Dios viene a levantarle un remanente a la dimensión más alta, hermanos, antes de que se cierre el libro. Así que, ¿cuál fue el factor para perder la puerta? Mente cauterizada a lo incorrecto, en contra de los designios de Dios, acostumbrarse a verlos normal, hermano, y acabar aceptándolos, porque todo el mundo lo hace. Y hay un hilito finito entre lo que es ser religioso, pero ser íntegro. Y le tenemos que pedir al Espíritu que nos ayude. ¿Ok? Después de ahí, de Noé, sale Can. O sea, Noé tiene a Sem, a Can y a Jafet. Vamos a ver por qué Can perdió una puerta de bendición. Miren, cuando Noé labró la tierra para su mantenimiento, plantó un viñedo. Entonces, a mí me da la impresión, porque yo lo busqué, en la Biblia no se habla de embriaguez hasta este momento de Noé. O sea, cuando Noé planta el viñedo, él hace su juguito de uva, pero experimentando, él llegó a fabricar el vino. Entonces, yo me imagino que él probando, pues hermano, se embriagó, no sabe bregar con eso y terminó en un momento vergonzoso, desnudo. Pero entonces entra su hijo Can y está delante de ese escenario. Y él tenía dos vías, ser noble y cubrir la desnudez de su papá. Y otra, nada noble, porque aprovechó la oportunidad del escenario y expuso la desnudez de su papá delante de los hermanos. Y esto a mí me habló, me dio mucho temor reverencial. Porque cuántas veces nosotros no cubrimos la desnudez ni de nuestros hermanos, y nos burlamos, hermano, a veces en forma de broma descubrimos su desnudez. Y yo les voy a decir algo, hermanos, a Dios no le agrada que descubramos la desnudez del hermano, y menos de un papá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que el otro va a soltar palabras de maldición hacia ti. Imagínate tú como un hijo y expones un momento bien vergonzoso del padre o la madre por las redes sociales, que ahora es peor. Ahora es peor. A Dios no le gusta que se juegue con la dignidad humana. Y tiene que haber una respuesta noble. Entonces los otros dos hermanos tuvieron una respuesta noble. Cubrieron.
tres hermanos en el mismo escenario, dos respuestas diferentes. Entonces, ¿qué obtuvo Can? Que su papá lo maldijo, porque por la boca yo bendigo o yo maldigo. Y si viene de una autoridad, hermano, entonces sí, le profetizó prácticamente lo que fue su destino. ¿Y qué sale de ahí? Los cananeos. Entonces vuelve y se forma dos vías, como con Caín y como con Set, que se contraponen. Aquí ahora está Can, están los cananeos, y los cananeos, hermanos, son enemigos del pueblo de Israel. Miren lo que salió de ahí. De Can salió Cus. Cus era el padre de Nimrod, el que estaba haciendo aquella ciudad que era un trofeo a la soberbia de querer ser más que Dios, hagámonos un nombre, y lo que estaban creando era un singular, y cuando Dios vio aquella unidad tan perfecta, la aborreció. Fíjense en que peleamos por la unidad, pero sin embargo cuando la unidad, aunque parezca que tenga rostro que es para Dios, porque ellos decían para alcanzar a Dios, cuando la unidad tiene un antidiseño, esa unidad Dios la aborreció, y ahí Dios dividió en idiomas diferentes, ¿ok? Así que de un mismo vientre salen dos genealogías que corrían paralelamente también, como la de Caín y la de Set. Entonces llegamos a Abraham. Abraham, vamos a ver cómo actuó Abraham para ser bendito, pero vamos a ver todo lo que pasó en ese campamento en forma así bien rapidita, que a unos le abrió la puerta de la bendición, pero a otros se le cerró la puerta. Primero, Abraham tuvo que dejarlo todo y entregarlo todo, porque Dios se le presenta a Abraham y se le revela con voz audible, porque lo escoge como lupa en medio de una generación perversa y desviada. Siempre va a estar ese panorama. Dios buscando un remanente en medio de una generación perversa y desviada. Un mundo corrupto lleno de ídolos. Y le da la siguiente instrucción específica. Vete de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Y si tú haces esa bendición específica, yo te voy a dar una promesa de bendición. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Pero no solo serás bendito tú, sino que la bendición se extiende para el mundo, porque bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldicen, y serán benditas en ti todas las familias del mundo, siempre y cuando la instrucción específica, hermano, de advertencia se cumpliera. Así que vamos a hablar de Taré. ¿Quién era Taré? Taré era el padre de Abraham. Era de la genealogía de Set. Este decidió acomodarse y no permaneció diferente, se acomodó, porque él llegó a Ur de los Caldeos buscando una mejor vida. Buscando ser exitoso ahí. Y por conveniencia y acomodo, Taré se acomodó a su ambiente y terminó con los ídolos y las costumbres del ambiente. Entonces Dios le está diciendo, tú tienes que dejar atrás tu parentela, déjala atrás. ¿Y saben lo que significa Taré? Taré significa retraso o atraso. O sea, quiere decir, tienes que dejar a Abraham todo lo que para ti es un atraso. Y no puedes mirar para atrás. Y hermanos, hay relaciones que atrasan, hay yugos desiguales, hay distracciones, hay actitudes. Usted tiene que preguntarle al Señor qué es el Taré que tú tienes que dejar atrás. Porque si no, no vas a poder entrar a la puerta de la bendición que Dios tiene delante de nosotros. Entonces Dios vio que Abraham tenía el deseo de ser diferente y cumple.
él deja atrás a Taré, a lo que atrasa. Y Taré, ya dijimos que él pensaba en sus propios intereses. Entonces, le dice, vas a tener un hijo, pero lo vas a tener a través de Sara, tu esposa. Porque ¿saben qué? Grábese esto, Dios nunca va a usar una vía ilegal para su plan. Fuera de eso, es mentira, es antidiseño. ¿Ok? Él iba a usar la vía legal del matrimonio, pero la impaciencia de Sara, que usted y yo sabemos que uno llegó a 100 años y a otra yo no sé qué edad, ya se le había pasado el tiempo de la mujer, poder parir, era estéril, pasaba el tiempo, esto no se ve nada. ¿Por qué? Porque Sara puso sus ojos en lo natural de sus cuerpos. Cuando Dios lo que iba a hacer era algo sobrenatural que glorificara su nombre. ¿Ok? Entonces, Abraham cayó en lo mismo que Adán, en complacer a otro. Y cuando tú esperas las cosas con ojos naturales y no se dan según los ojos naturales, o sea, la vía natural, tú caes en la frustración y la frustración comienza a inventar y a tratar de ayudar a Dios. Y lo que Dios dijo se coloca en duda y comienzas a hablar con la duda en vez de reprenderla. Ay, quizás Dios lo que quiso decir es que lo hagamos según la costumbre. Según se acostumbra, ¿cómo se acostumbra? Una mujer estéril en aquel tiempo le daba a la sierva para que la sierva pariera el hijo por ella. Así que se ponen pensamientos y palabras como que Dios dijo, que nunca dijo, y entonces se hace conforme a lo acostumbrado y lo natural, y entonces el fin es que se da un consejo incrédulo, hermanos. Porque es un consejo incrédulo. Se llega a un antidiseño, invento de hombre, por querer hacer las cosas conforme al pensamiento y perspectiva natural y humana, y no confiar en que Dios siempre obra de manera sobrenatural y a su manera. Y ahí nace, hermanos, Ismael. El dolorcito de cabeza para Sara. Y usted va a ver que con Ismael y Isaac vuelve y se repite dos genealogías que se contraponen. Y una ataca a lo otro. ¿Ok? Siempre que un ser humano pierde una puerta y pierde la bendición, eso va a tratar de con rebeldía atacar lo que ya ese no tiene. ¿Qué trajo esto? Un gran conflicto en el campamento. Entonces, ¿qué pasó? La armonía del campamento se dañó. Shara. Ojo. La armonía del campamento se dañó porque había conflicto. Siempre que le cambias algo a la instrucción, a la larga te sirve de tropiezo y de conflicto. Ahora Agar le hacía la vida imposible a Sara, no perdió oportunidad de restregarle, yo tengo el niño y tú no puedes parir. Y dejó de ser la sometida a su condición de sierva, porque ella pudo haber oído, ¿por qué si tú cargas con el hijo que supuestamente de la herencia y del pacto, te van a tratar, yo me imagino a Satanás metiéndole eso, te van a tratar todavía como sierva? Entonces, yo les voy a decir algo, esto provocó que entonces también Sara fuera dura con Agar. ¿Y qué tuvo que hacer Agar? Embarazada, huyó del campamento. El campamento la vomitó. ¿Ve? Vuelve otra vez. Entonces, como Abraham, un tremendo intercesor, oró por el bien de ella, Dios se le apareció, el ángel de Jehová se le apareció y le dio unas instrucciones y le dijo, Sara, vuelve nuevamente y sométete a tu señora. ¿Por qué?
Porque hay un principio de sometimiento que dio Dios, que si tú lo tocas, tú te sales completamente. Y les voy a decir, no importa si la autoridad está bien o mal, la palabra y Dios nunca te va a validar que toques mantos de autoridad. ¿Ok? Miren, bueno, mi experiencia se lo cuento más adelante. La cosa es que el ambiente del campamento se dañó, se crearon recelos en Agar. Agar regresó, pero no tomó la puerta de corrección. Porque ¿qué hizo Dios ahí? Le presentó una puerta de corrección. Vuelve al campamento y sométete, corrígete. Entonces Agar lo que hizo fue que transmitió su raíz de amargura al hijo, y el hijo entonces creció como enseñado en raíces de amargura. Miren, cuando un padre está bajo enojo y enseña a sus hijos en raíces de amargura, tú estás creando un asesino. Y cuando yo digo un asesino, usted y yo sabemos que el odio mata al hermano, porque el odio le envía un verdugo al hermano. No tiene que matarlo físicamente, pero usted y yo sabemos. Y entonces la falta de perdón dañó el ambiente correcto de armonía. Entonces Sara comienza a ver, hermanos, que Ismael quiere anular a Isaac. Ismael se movía como Caín se estaba moviendo hacia Abel. Y yo quiero que usted vea aquí la diferencia. Aquí ya no es Sara. Adiós, Saraí. Aquí ahora es Sara donde se le cambió el nombre. Porque Saraí bajo el proceso entendió la metida de pata que había dado. Y Saraí se arrepintió. Le costó duro años de soportar el recelo y lo que Agar hacía contra Sara. Pero entonces, en este momento que se llama Sara, ella dio el consejo apropiado. El primer consejo no fue el apropiado, pero el segundo sí, porque el proceso la maduró. Y ella le dijo a Abraham, es necesario que Ismael salga del campamento. Porque si Ismael, ella discernía, si Ismael se queda aquí, va a anular a este, que es el de la promesa. Por tanto, tienen que salir del campamento. Ahora usted imagínese lo que eso le costaba a Abraham. Porque Abraham estaba pagando el precio de haberse dejado convencer de aquel consejo. ¿Y qué pasó? Agar e Ismael son vomitados del campamento. ¿Para qué? Para que el campamento volviera a quedar en armonía. Había que eliminar el conflicto. Ahora, Agar tuvo la oportunidad de la puerta de corrección, pero la rechazó. Y aquí voy con mi testimonio. Yo era una persona que oraba mucho, tenía las pinceladas de intercesora, pero me faltaba el carácter. Y Dios me procesó. Y yo tenía un celo desbocado, porque tú puedes tener celo, pero cuando el celo se vuelve desbocado, que te lleva como el de Jehú, que se volvió desbocado, entonces cruzas una línea. Y yo tenía un celo por lo que Dios decía, y cuando yo veía que mi pastor, que lo bendigo, tremendo pastor, que él se tardaba en algo, yo le entregaba la palabra, pero se la entregaba como enojada. Se la entregaba y ahí tú puedes cruzar un lindero porque puedes estar enfrentando la figura pastoral. Después vino un retiro, se trajo un recurso y ese recurso vino y sacó la vara de almendro del pastor y la floreció delante de toda la congregación.
y sin el recurso conocerme, dio las características de lo que yo estaba haciendo que yo no me veía, porque yo tenía un celo desbocado, hermano, y cuando yo me vi bajo aquella enseñanza, yo me quería morir. A mí me dio un arrepentimiento tan profundo, hermano, y no he dejado de contarlo como enseñanza. Cuando la recurso hace el llamado, yo estoy delante de la recurso ahí porque yo me estaba muriendo, yo pasé. ¿Y saben lo que hace la recurso delante de mí? Comienza a reírse y dice, ja, 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 te duele, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿qué humor tienes si yo me estoy muriendo? Entonces el Señor, a través de ella, le dice, dame tu mano. Y yo le di mi mano. Y el Señor me dijo, ahora pongo sobre tu mano un regalo. ¿Saben qué fue ese regalo? Mi asignación, que a través del mismo pastor que yo enfrentaba por desconocimiento, falta de carácter, lo que sea, porque Dios me dijo, yo te estoy presentando cosas para que tú lo cubras. Es para que tú cubras al líder. Nunca es para enfrentarlo, nunca es, no, es para que tú lo cubras. ¿Ok? Y el mismo pastor hizo un grupo de intercesión y me nombró líder de intercesión. Por tanto, mi asignación en el lugar no fue abortada. ¿Por qué? Porque cogí la puerta de la corrección. Pasé por el proceso y entonces el lugar no me vomitó. Así que sale Abraham, adiós, sale Ismael, y de ahí en adelante empiezan eso hasta el sol de hoy. Ismael es un dolor de cabeza. Entonces, voy a ir rapidito ahora. En el monte de la decisión se pierde la puerta de la bendición, preservación de vida. ¿Qué Dios le había dicho a Abraham? Deja a tu parentela. ¿A quién Abraham se llevó? Se llevó a Lot porque Abraham no tenía hijos y Lot era su hijo postizo. O sea, yo no me voy a ir sin mi hijo. Pero Dios le dijo, deja toda tu parentela. En el camino, para decirlo rapidito, yo me imagino por lo que leo de la mujer de Lot, que infiero que la mujer de Lot era un consejo en la mente de Lot. Mira, ya es hora que tú tengas lo tuyo propio, que tú tengas tus propios bienes. Entonces Lot comenzó a tener sus propios bienes, sus propios ganados, su propio, en el mismo campamento de Abraham, y llegó un momento en que Lot se multiplicó tanto, al igual que Abraham, y entonces el pasto no daba y se formó un conflicto en el campamento. Y entonces, cuando se formó ese conflicto, Abraham tuvo que volver a tomar la decisión. Y le presentó a Lot, Lot, nos vamos a tener que separar. Le costaba el pellejo, hermano. Dejé algo importante de Abraham. Después del proceso, cuando Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham, Dios viene a probar a Abraham. Y le dice, vamos a ver si tú ahora me vas a seguir la instrucción específica, pero aunque te cueste el pellejo. Y le dice, entrégame a tu hijo como ofrenda. Y aquello le costaba el pellejo, hermanos. Se le iba el alma. Pero Abraham, aunque no entendía, no se despegó de la instrucción. Y entonces Dios le dijo, ahora sí, sé. Y lo llamó Padre de la Fe. Sé que esta vez no te vas a dejar de espiar. Y ya usted sabe la historia. Entonces, Abraham y Lot están frente al monte de la decisión. Abraham le dice, escoge Lot tú, la tierra está delante de ti. ¿Qué pasa? Lot escogió por vista la llanura más fértil cerca del Jordán. Y aquel lugar se llamaba Sodoma.
Y yo estoy segura que Lot había oído de cómo era aquella ciudad, totalmente inmoral, totalmente en contra de todos los preceptos de Dios. Pero yo me imagino la mujer, ay, aquello es una ciudad, ya yo estoy cansada de andar en las tiendas, baratando campamentos, volviendo a hacer campamentos, ya yo quiero tener mi casa, en esa ciudad vamos a prosperar, porque es una ciudad, qué sé yo, y Lot se dejó llevar, me imagino, no sé, yo estoy infiriendo por lo que vi en la mujer, pero entonces Lot sabía que aquel lugar no era, porque dice que Lot compungía su alma cuando veía lo que había allí. Y la decisión de Lot condenó a una familia a criarse en un ambiente que tú terminas acomodándote, hermanos. Entonces Abraham, en cambio, caminó por fe. ¿Y para dónde se dirigió Abraham? Para la tierra de Canaán. Lot por vista, el otro por fe. ¿Qué pasa cuando Lot está allí? Se hace una alianza de 4 reyes que vienen contra Sodoma, ganan la batalla y Lot y su familia quedan como cautivos, como prisioneros. Y entonces Abraham decide rescatar a Lot y pone el pie para rescatar a su parentela, porque es el tiempo de rescate de los tuyos. Porque Dios dijo que es el tiempo de Obed-Edom para tu casa. Por tanto, pon el pie ahí sin cesar y llámalos de donde estén, del norte, del sur, del este, del oeste, porque es el tiempo de rescate. Y Lot puso el pie para el rescate y se fue con 300 y pico de los que habían nacido en su casa, de los hijos de los siervos, contra un ejército de 4 o 5 reyes y logró rescatar a Lot. Ganaron y Lot fue rescatado, se lo trajo para el campamento. Pero Lot volvió y dijo, pues yo vuelvo para Sodoma. El rescatado decidió volver a Sodoma, hermanos. Eso a mí usted lo rescata, pero ciérrele el camino a Sodoma para que no vuelva a reincidir, porque el cabezón dijo, no, pues es que allá Abraham me va a ir mejor, allá pues puedo llegar al éxito y para brindarle a mi familia lo que le quiero dar un buen estilo de vida, hermanos, y lo que Lot estaba viendo allí, al mismo lo consternaba. Y no solo eso, lo contaminó a él, porque cuando vinieron los ángeles, él le quiso entregar a las hijas. Quiere decir que ya había contaminación, ya se había acostumbrado. Pero entonces Dios decidió destruir aquella aberración. Y Lot estaba allí. Y Abraham, que era justo, intercedió por Lot. Y para mí, Dios lo salvó por la intercesión de Abraham, no por Lot. Y miren, se le da una instrucción específica. Corre por tu vida y no mires para atrás. Pero mis posesiones, corre por tu vida y avanza y no mires para atrás. Entrégalo todo, déjalo. Hay momentos que son la puerta de preservación hasta de vida. Y tú tienes que dejarlo y entregarlo todo y no mirar para atrás. Lot obedeció, ok, pero su mujer no. ¡Ay, mi casa linda! ¿Cómo la voy a dejar? Y perdió la puerta de preservación de vida. Y aún los ángeles le dicen, corre para el monte. Yo me imagino que aquel monte, por allá estaba el campamento de Lot. Corre a la casa de pan. Y ay no, déjame aquí en este llano, en esta ciudad de Zoar. No sé qué pasó en la ciudad de Zoar, que después ellos tuvieron que salir de ahí y seguir para la cueva. Y allí estaba Lot en una cueva, aislado, con sus 2 hijos, sin su mujer y sus hijas con una mente que ya tenía la concupiscencia,
yo no sé si es que ellas creyeron que no iba a haber más hombres en la tierra, decidieron entonces emborracharlo y entonces propagar la genealogía, y de ahí de ese incesto salió Moab y Amón, Amón, algo así. O sea, los dos pueblos más que persiguen al pueblo de Israel. Todo, dos vías otra vez. Un antidiseño persiguiendo al otro, hermano. Deme un poco de tiempo. Yo sabía que me iba a coger, pero las que vienen ahora es necesario que nosotros ahora la corramos. Lot tenía el corazón dividido entre el mundo y lo de Dios. Y con eso no puede ser. Ahora, rapidito, Esaú pierde la puerta de la bendición y Jacob la gana. Esto va a ser rápido. Hermanos, simplemente 2 hermanos en un mismo vientre, hermanos. Y ya Dios le había dicho a la madre, el mayor servirá al menor. Y dice la palabra que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Había una soberanía de elección desde antes de nacer, pero se ve unas características en ellos, hermanos, que nos enseñan. Porque estos 2 hermanos, uno valoró su posición, lo que era la bendición, la valoró con insistencia desvergonzada, porque miren, Jacob hasta nació agajándole el talón al otro, porque es que él quería esa bendición, él la valoraba, yo la quiero. Dice la palabra que peleó con el ángel, tú no te vas hasta que no me bendiga. Pero Esaú, que era fuerte, que era valiente, hombre de casa, fornido. Y dice que Jacob era quieto, que quiere decir completo. Y lo que le gustaba era cocinar, pero no era débil ni afeminado, hermanos. Pero como Dios no mira lo que mira el hombre y no mira la apariencia, él mira el corazón. Y la victoria no va a seguir al que es más fuerte, ni el honor al más capaz, ni el favor alcanzará al más habilidoso. Entonces Saúl, por una bagatela, hermano, por satisfacer sus apetitos carnales, vende su primogenitura. Pero en medio de todo eso, viene Raquel, la mamá. ¿Raquel es o Rebeca? Rebeca. Viene Rebeca y idea un plan y da un consejo de incredulidad. Porque ya Dios le había dicho, el mayor va a servir al menor, pero ella no tenía que meter las manos porque Dios no usa una vía ilegal. Y ella dijo, vamos a idear este plan, tú te vistes de Esaú y engañamos a Isaac, porque Isaac hoy va a dar la bendición y se la va a dar a Esaú. Y Esaú no se perfilaba y ella sabía ya lo que Dios había determinado. Pero por ella idear ese plan y desviarlo todo, ok, se dio. Pero, ¿quién salió vomitado? Jacob salió vomitado del lugar. A un tiempo de procesitos donde después lo engañaron también y por un tiempo de proceso para poder volver y llegó el conflicto al campamento entre 2 hermanos donde Saúl quería matar a Jacob. ¿Y qué le pasó a Rebeca? Se quedó sin ver a su hijo porque jamás lo volvió a ver. Así que perdió la de esto. Y estoy terminando con estas, hermanos. La pérdida de entrada a la tierra prometida. Toda una generación es sacada de esclavitud para ser llevada a la tierra de libertad, la tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Y qué pasó? En el camino no se acomodaron al cambio, hermano, escríbalo. No se acomodaron al cambio, a lo nuevo, preferían lo de antes. Miren, la travesía por el desierto tenía unas vivencias que no eran como las de antes. Antes ellos tenían casa, aquí iban a vivir en tienda, iban a vivir como nómadas. En un momento acampaban, en otro momento levantaban las tiendas y entonces empiezan las protestas, porque su mente no se renovaba
rebelaron. Entonces empiezan a haber malas respuestas, rebeldía, mala actitud de quejas, reclamos. Pero esto era delante de Moisés, el líder, que era el líder escogido. Entonces Dios deja saber que cada vez que haya una actitud delante del líder escogido, esos reclamos es como si lo estuvieran haciendo a él. ¿Ok? Entonces Dios tomó el acto contra él mismo. Y ahí se levantó un líder, porque es que esto va a buscar las cabezas, hermano. Líderes pendientes. Va a buscar las cabezas. Y había un líder levita que servía en el templo, tenía reclamos ante Moisés porque él anhelaba ser el líder, él anhelaba ser sacerdote. Y surge el espíritu de Coré. El espíritu de Coré es rebelión, queja, murmuración, envidia, crítica hacia la autoridad establecida por Dios. Entonces este espíritu se caracterizaba porque había insatisfacción en lo que se estaba haciendo. Entonces busca adeptos para la discordia y la insurrección contra los líderes, porque se forma un ambiente de insatisfacción y de reclamo. Entonces esto generó un ambiente de descontento y amargura. Busca adeptos. Miren, 250 jefes logró contaminar Coré, y eran miembros prominentes de la asamblea, porque se busca a los adeptos en el liderato. Miren, hermanos, la cosa es que la unidad de propósito se dañó, porque el ambiente se dañó. Y lo que les he estado diciendo a lo largo de todo esto, para que la presencia de Dios esté activada, el ambiente en el campamento tiene que estar saludable. No puede haber discordia, no puede haber. ¿Qué le costó esto, hermanos? Porque todos estaban velando, los de Coré velaban por sus propios intereses. Que Dios decidiera exterminar toda aquella generación. Pero Moisés y Aarón, con cabeza en el piso, Señor, no lo hagas. Por uno, tú vas a exterminar toda esta generación. Y el Señor le dijo, está bien, pero apártate de Coré y de los dos líderes, Abiatán y Datán, que contaminó, y todos los que estaban con él. ¿Y qué hizo el Señor? Se abrió la tierra, y la tierra los vomitó. Quedaron enterrados vivos, hermanos, pero no murió aquella generación. Pero Dios dijo, ninguno de esta generación va a entrar a la tierra prometida, y la puerta se le cerró. A todo el campamento, hermanos, se cerró la puerta. Entonces, solo Caleb y Josué, porque velaron por el Dios, dijo. Entonces, ¿qué le pasó a Moisés y Aarón? Todo este ambiente externo que estaba sobre Moisés de presión hizo que Moisés entonces cambiara la instrucción. Y te voy a decir este principio: al que mucho se le da, más se le va a exigir. Si tiene más autoridad y más relación, menos se te deja pasar. Y Moisés tenía una relación cara a cara con Dios, y Dios le hablaba. No era lo mismo que otro cometiera el error de Moisés, pero Moisés, no te lo voy a dejar pasar. A mí, cuando yo leí eso por primera vez, me dolió. Yo decía, pero Señor, Moisés siempre te glorificaba a ti, te daba la gloria. Pero cuando tú tienes mucha presión sobre ti, de reclamos encima de ti, eso golpea las emociones del líder. ¿Y qué pasó con las emociones del líder? Pues hubo un momento que se salieron. Y entonces, en vez de hablar, golpeó. Y ahí Dios le dijo, ahora ni tú ni Aarón van a entrar. ¿Por qué?
porque yo te dije que le hablaras, no que golpearas, no me glorificaste en mi santidad, te vistes como si tú estuvieras haciendo el milagro, porque ustedes quieren agua, pues nosotros le vamos a dar agua. No, no es lo mismo tú decir, Dios provee todo lo que su pueblo necesita, confíen, y le hablaba a la peña, y se veía que el milagro provenía de Dios. Pero en la manera que lo hizo, miren hermanos, y por más que Moisés rogó, no se le permitió, la tuvo que ver de lejos. Así que hermano, después Josué, le viene otra vez el mismo espiritillo de Coré, pero en Acán. José tiene la victoria. Le toca ahora la conquista, la tierra prometida. Ahora van con José. Están en conquistar y Dios le da la gran victoria con el pueblo de Jericó. Sobrenatural. Cogieron fama en todo el lindero del Dios que estaba sobre Israel. Pero cuando le tocaba a Ai, que era la próxima, Josué se confió. Como tuvo gran victoria en la primera, no le preguntó a Dios, debemos ir a Ai, sino que él lo asumió. Y cuando manda espías, dicen, miren, aquel ejército está embarrado. Porque hermanos habían oído lo que había pasado en Jericó. Por tanto, la cosa está bien fácil. Ni siquiera tenemos que mandar el ejército completo. Vamos a mandar un puñadito nada más, porque hubo una autoconfianza. Pero, qué gran derrota, hermanos. Y Josué lloró amargamente. Y el Señor le dijo, no es mi culpa. Es que en el campamento había anatema. Y si en el campamento hay anatema, mi presencia no puede ir. Y entonces te fuiste sin mi presencia. Si me hubieses preguntado, yo te hubiese dicho, tienes que sacar el anatema del campamento, porque así no van a poder ir. Pero como no me preguntaste, te lanzaste. Pues entonces, Acán, un levita que también, uno de los líderes, también, Acán Cabezón enfrentaba a Moisés continuamente y se dio una instrucción. Cuando vayan a batallar contra Jericó, no tomen el botín para sí, porque ese botín es maldito y es anatema. Se va a traer solo para la casa. ¿Y qué hizo Acán? Por sus codicias, y mintió, robó, lo escondió en la tienda. Y entonces Acán no confesó, sino que esperó el sorteo donde Dios indicó, ahí está el anatema. Y en ese tiempo, tener un anatema, hermano, era muerte. Así que también Acán murió ahí. ¿Qué le pasó a María? Ya terminé, me quedan dos nada más. María era una de las líderes, hermano, que desde un principio ayudó a Moisés, hasta lo salvó cuando era un bebé, cantaba, danzaba. Pero cuando Moisés trajo la esposa Cusita, a María le entró, se sintió como desplazada, se sintió como que celos con la esposa de Moisés, y comenzó a murmurar de Moisés, y Dios no se lo dejó pasar. A María le dio lepra, pero no fue vomitada, porque Moisés intercedió, ella obtuvo la puerta de la corrección y volvió. Ahora, después de todo esto, hay dos ejemplos, y con esto termino. Dos ejemplos de líderes que no se dejaron mover de la instrucción. Nehemías, hermanos, vio que las puertas estaban destruidas, y donde él estaba angustiado porque aquella ciudad tenía las puertas destruidas. ¿Qué pasó? Nehemías fue,
Lo voy a resumir. Sanballat y Tobías se levantaron con la oposición. Él fue bajo la unción del envío, con gastos pagos y todo del rey. Se le abrió la puerta. Sanballat y Tobías se burlaron de él, le golpeaban las emociones, lo invitaban a unas reuniones, pero él discernía que eran trampas. Y cuando el sabio vio el peligro, él no ponía el pie y nunca dejó la obra. Pero el ejemplo más perfecto, y termino, fue el de Jesús. Me es necesario ir a Jerusalén, a que me descuarticen, me maten, me torturen, lo que sea. Pero me es necesario ir a Jerusalén, el más cercano. Pedro le dice, no, maestro, no vayas. Un consejo con muy buena intención, pero no era. ¿Y qué hizo el Señor? Lo discernió. Ese consejo no viene de ti. Tienes buena intención, pero el enemigo me quiere llevar al desvío, por tanto yo te veo, apártate de mí, Satanás. Y lo reprendió. Así que, hermanos, hay una puerta abierta. Perdonen el tiempo, hermanos, perdonen. Traté de resumirlo lo más posible. Le estoy dando algo que se da en 2 días o 3. Hay una puerta abierta, pueblo. Gosén, Mayagüez. El anuncio se dio aquí. Hay un término de tiempo, hermanos, y yo le voy a hablar con el corazón en la mano. Se supone, si el golpear en oración, porque usted va a golpear en oración individual, pero hay un golpe de oración colectivo. Si el culto aquí de golpear en oración colectivo 7 veces más es el martes, yo les voy a decir, se supone que aquí todo el mundo esté metido los martes de cabeza. Perdónenme, yo no sé qué está ocurriendo aquí en Marte, no tengo ni idea. Y les voy a decir más, yo me voy a atrever a decir, los líderes se supone que estén de cabeza aquí en martes. Yo he tenido cosas que las he suspendido todas. Yo iba a hacer remodelación de mi casa antes de que llegara mi familia, que llega en enero, nos reunimos y que yo suspendí todo. Porque hay un término de tiempo y en ese término de tiempo tú tienes que darle resto para conquistar lo que Dios dijo. ¿Tú quieres conquistar esa presencia en tu casa, en tu vida, o prefieres verlo en otros y conformarte como pasó en el aposento alto? Dios se le presenta a 500 y les dice, esperen en Jerusalén, instrucciones específicas a que llegue el Espíritu Santo, y de 500, solo 120 siguieron la instrucción. El resto tuvieron que ver el poder y la gloria en los otros y ellos no obtenerlo. Así que te dejo, pueblo, con esta palabra. La puerta está abierta, pero nuestra respuesta y nuestras actitudes hacia ellos van a definir si la tomas o se cierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.